al 25. Dice así la palabra del Señor. Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que ustedes, o que a ustedes les fue predicada. Este texto habla acerca del amor fraternal. Habla acerca de algo que ahora nosotros como cristianos debemos de hacer. Y me gusta una introducción que encontré que dice lo siguiente: como próximo paso, después de haber visto lo que Pedro enseña en su primer capítulo, ya terminando este capítulo, el próximo paso en su camino espiritual, Pedro insta a sus lectores a demostrar su santidad amando a su prójimo. Esa santidad de que habló Pedro en los versículos atrás, ahora esa santidad se tiene que ver amando al prójimo. Y dice, quiere que vivan según la verdad de la palabra para poder implementar la enseñanza de Jesús. Ámense unos a otros. Ahora, antes de entrar meramente a lo que el texto dice, lo que yo quiero que vean es una palabra importante que aparece en el versículo 22. Dice, puesto que en obediencia a la verdad, y ahí la idea es, ustedes han obedecido la palabra de Dios, han obedecido el evangelio, lo que habla el contexto. Pero quiero detenerme un momento en esa palabra importante que aparece ahí, obediencia. Puesto que han obedecido. Y mientras yo leía este texto, yo decía, yo quiero hablar con mis hermanos acerca de esta palabra, obediencia. Porque dice Pedro que fue nuestra obediencia a esa verdad que entonces, o mediante eso, fuimos purificados nosotros de nuestras almas. Y mientras yo leía el pasaje y yo meditaba en hacer mi sermón, meditaba en lo siguiente. Yo veo muchos predicadores y los estimo. Predicadores buenos, famosos. Y usted los escucha predicar y usted aprende acerca de ellos o por medio de ellos. Y yo me hacía esta pregunta: ¿cuántos de ellos obedecerán la palabra de Dios tal y como la predican? Porque una cosa es predicarla, una cosa es leerla, una cosa es estudiarla y otra cosa es obedecerla. ¿Verdad? Y yo meditaba pensando en eso. Bueno, nosotros venimos a la iglesia cada domingo, escuchamos un sermón, escuchamos la predicación de la palabra, luego tenemos un espacio de escuela dominical donde se nos enseña la palabra. Posiblemente ustedes, espero que sí, lean en su casa la Biblia. Pero eso no es la vida cristiana, eso es parte de. Pero eso no tendría razón de ser sin nuestra obediencia.
Si nosotros leemos y nos hacemos muy intelectuales, al tener conocimiento en nuestra cabeza, pero no obedecemos, no vale de nada. O sea, ese cristianismo no vale. De hecho, Jesús lo dijo, allá en Mateo capítulo 7, Jesús dijo, terminando su sermón del monte, Jesús dijo, ¿a qué compararé al hombre que oye mi palabra? Y Jesús habla acerca de dos clases de personas, y ahí está metido usted y estoy metido yo. Jesús dijo, yo compararé a un hombre prudente o sabio, aquel que oye y hace. Y lo compara con un hombre que edifica su casa sobre la roca. Pero luego están los otros. Él dice, yo compararé a un hombre con alguien insensato, alguien tonto. Es aquella persona que oye mi palabra, pero no la obedece. Es como aquel que construye su casa en la arena. Y yo me temo que muchas veces nosotros, y yo me meto en ese saco, somos hombres y son mujeres insensatas, insensatos, imprudentes. Porque a pesar de que leemos lo que la Biblia dice y lo razonamos de que sí está escrito ahí, no lo obedecemos. Es más, ¿qué pasaría si cuando usted entra por esa puerta, todos los hermanos le dicen, ¿cómo están? Señor imprudente, Señor insensato, ¿cómo está? No le gustaría, ¿verdad? Bueno, eso es lo que piensa Dios. Si usted se ofende porque cuando usted entre por esa puerta, nosotros le digamos, ¿cómo está, señora insensata? Señor insensato, ¿cómo está? Le debería de preocupar a usted y me debería de preocupar a mí lo que Dios piense, no lo que los demás piensen. Y el problema es que Dios dice, si usted ha escuchado y no obedece, ese es usted. Usted es un insensato. Obediencia. No vale la pena venir a una iglesia y decir que pertenecemos a una iglesia sana si al fin y al cabo nosotros no obedecemos. Estamos más bien llenándonos de condenación cada vez que venimos a la iglesia. Y usted me preguntará, ¿por qué? ¿Por qué usted dice que nos estamos llenando de condenación o de culpabilidad cada vez que venimos a la iglesia? Porque viene a aprender algo y no lo obedece. Eso es como cuando usted le dice a un hijo y usted le da una orden a un hijo y ese hijo no obedece. ¿Qué se está ganando ese hijo? Una disciplina, un castigo, una reprensión. Sucede lo mismo con nosotros. Cada vez que usted y yo venimos a la iglesia, usted se sienta ahí, yo también, y escuchamos una predicación, pero no salimos de aquí con la mentalidad de obedecer, Dios está cargando a nuestra cuenta castigo, sea como hijo para disciplinarnos o como impíos para el día de la ira. Porque el evangelio tiene esas dos caras. El evangelio salva y el evangelio condena. Es más, Jesús le dijo a su generación, ustedes tienen quien los condene, no lo hago yo. En cierta ocasión dijo, Moisés los condenará. La palabra de Dios los va a condenar a ustedes y mi palabra también los va a condenar. Cada vez que venimos y entramos por esa puerta, yo creo que nuestro corazón, nuestra mente debe estar puesta. Voy a ir a aprender qué dice Dios para obedecer. ¿O no era así? ¿Cuántos de los que están aquí realmente han nacido de nuevo? Yo creo que todos van a decir amén. Bueno, los que han nacido de nuevo me podrán comprender. Cuando usted empezó a leer la Biblia por primera vez, después de haber nacido de nuevo, cada vez que usted leía algo, usted decía, estoy haciendo mal, voy a cambiar. Y así fue como Dios transformó nuestra alma, leyendo la palabra y obedeciéndola. Y muchos de nosotros no teníamos a un Sujel Michelin como maestro cada día. Muchas veces era simplemente nosotros a solas con Dios leyendo.
pero mientras leíamos, entendíamos que estábamos leyendo algo que debíamos de obedecer. Y me gusta mucho un ejemplo que da Sujel Michelén, de hecho lo escuché ayer, que él dice, eso es como cuando usted lee la Biblia y usted lee algo ahí y no lo obedece. Eso es como cuando un padre está sentado, asoma su cabeza y le dice a su hijo, hijo, hay una toalla tirada en el suelo. Y el hijo saca la cabeza y dice, sí, padre, hay una toalla tirada en el suelo. La intención del padre al decir, hijo, hay una toalla tirada en el suelo, es con la intención de que el hijo vaya y la recoja. Es la misma intención que Dios tiene cada vez que usted lee la Biblia o escucha la Biblia. Dios dice algo para que usted vaya y hagamos algo. No nada más para que veamos que hay una toalla en el suelo. Dice este pasaje que nosotros, en obediencia a la verdad, fuimos purificados en nuestras almas. Obediencia. De hecho, estaba buscando algunos pasajes importantísimos acerca de esto. Por ejemplo, Hechos 6:7 dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Era esa obediencia a la palabra era predicada, y la obediencia a esa palabra aumentaba el número de hermanos. Pero dice el pasaje que la palabra de Dios crecía, se hacía famosa la palabra de Dios. Y yo creo que en un sentido eso también tiene que suceder con nosotros. Que la palabra de Dios crezca en nosotros. No en vano dice Colosenses capítulo 3 que la palabra de Dios debe de abundar en nosotros. Ahora, venimos al otro extremo que les estoy diciendo hace un momento. Muchos de nosotros podemos tener mucha palabra de Dios en la cabeza, pero no la vivimos. No la obedecemos, ¿verdad? Algo que también veía en el pasaje y quería solo recalcar, vemos aquí una acción que tenemos que hacer nosotros, porque el pasaje dice, en obediencia a la verdad, ustedes han sido purificados en sus almas. ¿Quiénes fueron los que creyeron y los que obedecieron? Nosotros. Hay una acción que me toca a mí. Pero no quería pasar de largo para aclarar que eso no habla de un libre albedrío, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad creer. Y en este caso es la responsabilidad, según el pasaje, de los incrédulos creer en la verdad para que puedan ser purificados en sus almas. Eso es lo que el pasaje dice. Pero no podemos olvidar lo que el contexto ha dicho. En el capítulo 1, versículo 3, Pablo ya dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Fue por la misericordia de Dios que nacimos de nuevo. Pero eso no quita lo que Pedro dice ahora, que de este otro lado fuimos nosotros los que obedecimos a esa verdad. Así que esto no habla acerca del libre albedrío, pero sí habla de la responsabilidad humana, pero también Pedro ya ha hablado acerca de la soberanía de Dios en cuanto al hacernos nacer de nuevo. Ahora, algo más que no quisiera pasar por ahí, un detalle. Esta obediencia es a la verdad. Y siempre que yo leo esa palabra, verdad, siempre viene a mi mente un pasaje clásico. Juan 17:17. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Mi palabra o tu palabra es verdad. Hermanos, nuestra obediencia debe ser a la palabra de Dios. No a un pastor, no a un hermano, no a una iglesia. Yo constantemente estoy pensando, mientras estoy trabajando, muchas veces estoy pensando, nosotros como iglesia tenemos un título, Iglesia Reformada.
Pero nosotros no podemos simplemente creer a ciegas lo que las iglesias reformadas digan. No podemos creer a ciegas lo que los reformados en otros años o en otros países digan o piensan. Porque nuestra obediencia es a la verdad. Y la verdad no es lo que una iglesia diga. La verdad no es lo que un pastor diga. Si fuese así, Juan Calvino, siendo uno de los más reconocidos reformadores, entonces nosotros tendríamos que bautizar niños. ¿Ven el peligro de simplemente obedecer a alguien o a una organización? Bueno, nosotros tenemos un título, sí, y nos ha ayudado mucho para distinguirnos de otras iglesias que no son sanas. Pero no podemos creer ciegamente a que, bueno, los reformados dicen esto. Y ahí es donde cometemos errores, y yo los he cometido, y sé que ustedes también pueden hacerlo. Por ejemplo, siendo otros pastores muy reconocidos en República Dominicana, muchos se aferran a lo que ellos explican acerca de algunos temas. Dicen, bueno, pero es que fulano dice, sí, lo dice fulano, pero no es lo que la Biblia dice. Es la obediencia a la verdad. Y como leíamos en el himno de la Biblia, es ahí donde nos muestra quiénes somos y qué debemos de hacer. Si fulanito, por muy reconocido que sea y muy sano, él sigue siendo un hombre. Y nuestra obediencia como cristianos y como iglesia es a la verdad. Es a la verdad. De hecho, estaba escuchando cómo se han ido a los extremos las iglesias reformadas en cuanto nada de instrumentos. Vamos a cantar a capela. Entonces cantan a capela. Se han ido a ese extremo. Y otros se van al otro extremo y tienen batería, guitarras eléctricas y pianos y de todo. Y tienen una orquesta. Y escuchando ese tema, alguien decía, bueno, Juan Calvino dijo que lo recomendable era un órgano. Entonces todo el mundo solo con un órgano. Pero Martín Lutero dijo lo siguiente. Martín Lutero empezó a tener otros instrumentos. Entonces decía, ¿a quién le hacemos caso? Lo que debemos de hacer es ir a la Biblia, extraer de ahí lo que la Biblia diga y decir, bueno, yo estoy de acuerdo con fulano o estoy de acuerdo con fulano por lo que la Biblia dice, no porque lo dijo él. Y alguien me hacía una pregunta, ¿y en su iglesia por qué no tienen instrumentos? Yo le dije, bueno, primero que todo porque no tenemos músicos, no, sí tenemos uno, pero no tenemos la capacidad económica para poder tener un órgano, un piano. Pero si nosotros tuviéramos la capacidad económica para tener un órgano o un piano o una organeta con alguien que lo sepa tocar y alguien que le acompañe con una guitarra, no habría ningún problema. Y ya no pondríamos una pista, tendríamos en vivo una música para adorar a Dios, no hay ningún problema. Pero nosotros no lo hacemos no porque lo veamos legalista, de que no, porque Calvino lo dijo. Es que Calvino no es nuestra autoridad. Y el pasaje dice que nosotros fuimos purificados en nuestras almas por la obediencia a la verdad. Y aunque el sentido está de salvación, yo quiero aplicarlo a la vida cotidiana. Usted debe de leer su Biblia en su casa. Usted debe de revisar y examinar cada sermón, cada enseñanza, cada predicación. Y evaluar desde ahí lo que usted debe de obedecer. Eso sí, si aquel que está enseñando está diciendo lo que la Biblia dice, su alma está sujeta entonces a esa palabra. Yo he escuchado hermanos, se han acercado y me han dicho, hermano, me gustaría que revise ese pasaje. Yo creo que tal vez tiene otro sentido del que usted le dio. Yo me fui, leí el pasaje, lo estudié y tiene razón. Yo lo estaba entendiendo de otra manera. El pasaje no estaba diciendo eso. De hecho, les cuento una anécdota que
me dio tristeza y me dio mucha felicidad. Una vez estábamos algunos de los hermanos de la iglesia, estaba Wilmer, estaba Ricardo, estaba yo, y le dijimos a ciertas personas que nos compartieran una enseñanza, que nosotros también queríamos escucharles. Y ellos como que se retenían, y ya como a la media hora yo les tiré como una indirecta, ¿verdad? Y ellos dijeron, no, es que nos da miedo. Nos da miedo porque cada vez que le damos un pasaje, se nos van a decir, eso está mal enseñado, está fuera de contexto. Y me dio tristeza, porque son personas de años en una iglesia, pero me dio también gozo al saber que Dios les ha permitido ver a ellos que como iglesia tenemos una seriedad y un compromiso a la hora de predicar. Y yo sentiría lo mismo. A mí me invitan a ir a predicar a la iglesia de Sugel Michelin, de MacArthur, de Los Lagos, y yo lo pensaría 2 veces para ir, porque esas personas están bien enseñadas, bien doctrinadas. Y como dijo alguien, en una iglesia de esas normales, cualquiera puede ir a predicar cualquier tontera que usted diga, todo el mundo va a decir amén. Pero cuando hay personas que su obediencia es a la verdad, que tiene escrita en la palabra y no a lo que el predicador se está inventando, ahí hay que tener cuidado. Hermanos, nosotros debemos de anclarnos en la verdad. Por eso damos 3 horas. Eso es lo que usted y yo pasamos en este lugar cada domingo. 3 horas escuchando la palabra, cantando la palabra, leyendo la palabra, predicando la palabra y luego entre todos comentando la palabra en la escuela dominical. Porque es esa verdad la que debe estar en nosotros. De hecho, hubo una situación ayer de un hermano que me enseñó algo que nunca había visto. Y yo dije, qué importante eso, porque hay muchos que están viendo ese pasaje y ven los comentarios de las personas y creen los comentarios por encima de lo que el texto está diciendo. Y estoy hablando acerca del punto, acerca de los dispensacionalistas, por ejemplo, hablando acerca de un rapto secreto. Vayan conmigo un momento a Juan capítulo 21. No pierdan ese texto de estudio. Y yo dije, yo voy a tomar este ejemplo que este hermano compartió porque me gustó mucho. Es algo nuevo que aprendí ayer. Juan 21, versículo 21 y 22. Oigan este pasaje lo que dice. Juan capítulo 21, versículo 21 dice: entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Hablando de Juan. ¿Y este qué? Porque en el contexto Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, tú vas a morir crucificado. Te van a llevar un día a la fuerza y tú vas a morir crucificado. Y Pedro, como con envidia, ve a Juan y le dice: ¿y este qué? ¿Cómo va a morir este? ¿Verdad? ¿Y este qué? Versículo 22. Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Versículo 23. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús le dijo que no moriría, si yo quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y en este comentario estaba un comentario de un teólogo dispensacionalista comentando ese pasaje y decía: para los discípulos, la iglesia, decía, era eminente el regreso de Cristo. En cualquier momento iba a venir Cristo, ese rapto secreto eminente, dice. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: bueno, puede ser que Juan esté vivo hasta que yo venga. Citando ese pasaje bíblico. Cuando el pasaje bíblico en realidad lo que le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿a usted qué le importa cómo va a morir Juan? Y sarcásticamente Jesús le dice: y si yo quisiera que él viva y no se muera hasta que yo venga, ¿a usted qué? Esa es la intención lógica del texto.
Pero lo que me llamó la atención es que el comentario de este teólogo era creído por encima de la verdad de la palabra que estaba ahí. Y eso se cree en las iglesias del día de hoy. Para mí fue nuevo ver que los dispensacionalistas usaran ese pasaje para hablar de un rapto secreto. Pero lo que me llamó la atención y lo que estoy hablando es que nuestro texto dice que nuestra obediencia debe ser a la verdad. Y en este caso estos cristianos están obedeciendo el comentario de un pastor, de un teólogo, citando un pasaje que no tiene nada que ver, pero lo creen. Su obediencia no es a la verdad, su obediencia es a este hombre. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso me gustó mucho, porque ya tengo un argumento más de un pasaje que se usa no en obediencia a la verdad. Hermanos, en el texto, ya que les recalqué acerca de la obediencia y hacia qué debe ser la obediencia, Pedro dice que en obediencia a la verdad, ellos en aquel momento y ahora nosotros hemos purificado nuestras almas. Fue en obediencia a esa verdad que fuimos purificados. Y algo que me llamó la atención, hermanos, es que Pablo estaba haciendo ya ahora un límite dentro de lo que ellos posiblemente estaban acostumbrados en el Antiguo Testamento, los judíos. Porque en el Antiguo Testamento los judíos eran purificados por actos o rituales. Por ejemplo, en Juan 11:55 dice lo siguiente: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la religión subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel conocía o experimentaba la purificación por ritos. Y aquí vemos un pasaje. En Hechos 21:24, por ejemplo, dice lo siguiente: tómalos y purifícate junto con ellos, le dijeron a Pablo, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. En este caso, en el libro de los Hechos, aún los judíos creían que tenían que purificarse de cierta manera, y Pablo, por respeto a ellos y sabiamente, fue y se purificó y se raparon. No porque él entendiera que eso sirviera de algo ya, pero es un ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios entendía la purificación por ritos. De hecho, en el capítulo 24, versículo 18 de Hechos dice: haciéndolo, lo cual me encontraron en el templo después de haberme purificado. Lo extraordinario del pasaje de que estamos estudiando en Pedro es que dice que nosotros fuimos purificados en nuestras almas, ya no con ritos, sino únicamente por haber obedecido la verdad. Por haber obedecido la verdad. Ahí hay un contraste que para nosotros tal vez no tiene mucha implicación. Pero recuerde que Pedro fue escrito en el 54 después de Cristo. Aún el templo de Jerusalén no se había destruido. Eso quiere decir que los judíos estaban todavía constantemente, cada día, semana a semana, mes a mes, año a año, haciendo ritos de purificación. Y ahora llega el Evangelio y le dice: ya eso ya no. Ustedes han sido purificados en sus almas por haber creído la verdad. Eso era un choque. Eso era algo contracultural en aquel momento. Eso es más o menos cuando usted llega y le dice a un católico: María no ha escuchado ni una sola oración de las que usted le ha dado. ¿Verdad? Era algo así. Lastimosamente yo tengo que decirles, hermanos, hoy día, lo digo porque ayer tuve una reunión, una consejería, mi esposa y yo, con una hermana de otro país
que nos pidió ayuda, dirección, porque en su iglesia, después de años de estar en una iglesia que no era tan mala, ahora últimamente han estado introduciendo encubiertamente el judaísmo. Y han empezado a propagar la idea de que todos somos judíos, que todos traemos sangre judía y que usted debe de averiguar de cuál de las tribus de Israel pertenece. Ellos están volviendo a la ley otra vez. Y muy pronto van a estar teniendo ritos de purificación. Cuando aquí el pasaje dice, ustedes fueron purificados ya, simplemente por haber creído la verdad, el evangelio. Por eso es que ustedes fueron purificados. Le decía yo a ella, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, ese problema siempre ha estado. Judaizantes tratando de judaizar a los gentiles. Y ese fue el conflicto que hubo tanto con Pedro, con Pablo, tanto así que tuvieron que ir a Jerusalén, donde estaba la crema del cristianismo en aquel momento, donde estaban los apóstoles, y llevar el problema, porque ellos veían con sus propios ojos que Dios estaba salvando a los gentiles y les había dado de su espíritu ya. Y los judaizantes, los fariseos decían, sí, pero que guarden la ley, que hagan los ritos de Moisés. Y llevaron el problema ante Jerusalén. Y dice que le pareció bien al espíritu y a ellos ahí congregados, simplemente decirle a los gentiles que se aparten de fornicación, de ahogado de sangre y de inmoralidad sexual. Nunca vimos a los apóstoles que eran judíos diciéndole ahora a los gentiles, ustedes tienen que hacer estos ritos para ser salvos. Y es lo que ahora Pedro dice, ustedes fueron purificados en sus almas por haber creído el evangelio. Y eso no tiene ni pies ni cabeza de cómo pensar, cómo sucede, no sabemos. De hecho Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, el nacimiento de alguien espiritualmente es como el viento. Usted no puede determinar cómo, cuándo. Usted puede ver simplemente los efectos del viento, pero usted no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Dice, y así es todo aquel que es nacido de nuevo. Hubo un momento en nuestra historia, hermanos, donde usted leyó el evangelio o usted escuchó el evangelio y esto hizo un boom dentro de usted y fue purificado. Usted no tuvo que hacer nada. De hecho, Pablo en Romanos le pregunta a los romanos y en Gálatas le vuelve a preguntar, solo una cosa quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por haber creído con fe o por obedecer la ley? Y eso sucedió en nosotros. Usted no hizo, ni yo tampoco, ningún rito. No hicimos nada para haber nacido de nuevo y ser purificados. Simplemente aquel día Dios nos dio de su gracia por su misericordia y creímos el evangelio y ¡pum! Fuimos restaurados y purificados en nuestras almas. Eso es lo que dice la Biblia. Y Pablo le llama a cualquier otro evangelio que no enseñe eso, un evangelio distorsionado. Y a quienes lo predican distorsionadamente, diciendo que usted tiene que hacer esto o aquello para ser salvo, dice que están bajo la maldición de Dios. Es un anatema, sea maldito por Dios. Ahora, no quiero pasar por alto lo siguiente. Eso no quiere decir, porque la Biblia también lo enseña, que no debemos de obedecer la ley de los 10 mandamientos. Pero nosotros ahora la obedecemos no para ser salvos. Ya fuimos purificados, ya, simplemente por creer el evangelio fuimos salvos. Pero de ahí en adelante la tratamos de obedecer lo más que podamos por agradecimiento a nuestro Señor y porque es nuestro estilo de vida. Eso es muy diferente. Ahora, ¿qué conlleva? Dice Pedro. Se me olvidó poner un cronómetro flotante que hasta descargué y todo y se me olvidó. ¿Qué conlleva entonces una vez que nosotros
fuimos purificados en nuestras almas. Y nótese, porque Pedro lo va a decir después en el versículo siguiente. En el versículo 22, ¿qué fue lo que causó que nosotros fuéramos purificados en nuestras almas? Fue la obediencia a algo, a la verdad, a la palabra de Dios. Pedro en el versículo 22 habla acerca de la palabra de Dios. Eso es importantísimo porque él va a hacer un sándwich. Pedro va a hacer un sándwich. Habla acerca de la palabra, habla de algo que tenemos, de algo que sucedió por medio de la palabra, de algo que tenemos que hacer por medio de la palabra, y luego termina otra vez con la palabra. Si usted ha sido purificado en su alma, fue purificado, dice el versículo 22, para un amor sincero de hermanos. Para eso. O sea, no solamente fuimos purificados en nuestras almas para ser salvos, sino también para que ahora tengamos un amor sincero para nuestros hermanos. Un amor sincero de hermanos, y dice, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por eso Juan en sus cartas va a decir que aquel que no ama a su hermano tampoco ama a Dios. Es un mentiroso. Y eso es lo que nosotros debemos de cultivar en nuestra iglesia. Hacer, ver, estimular a un amor fraternal. Que el problema de mi hermano sea el problema de todos. Y que si vemos a mi hermano caminando mal, entonces en ese mismo amor que tenemos, porque somos hermanos, y un amor no fingido, tratamos de enderezar a ese hermano. Es como si fuéramos caminando por un puente de hamaca, donde simplemente está en la plataforma, no tenga baranda, y veamos que él va muy distraído acercándose hacia el final de la plataforma. ¿Qué haría usted? Usted mínimo le advierte, cuidado se cae, o si no lo sostiene y lo endereza. Cierto, eso es lo que usted haría tal vez por un hermano suyo. Bueno, es un ejemplo de que lo que debemos de hacer nosotros con un hermano que vemos que está desviándose un poco en doctrina o en conducta, en amor lo hacemos regresar otra vez al verdadero camino. Es parte del amor. Ahora, en este pasaje del versículo 22, habla de un amor sincero. Y me llamó la atención cómo la palabra griega quiere decir sin fingimiento. Alguien que no finge. Y a mí me preocupa que muchas personas vengan a la iglesia y cuando lleguen, como está, bendiciones y abrazo y mi hermano, pero eso sea fingido. Que en realidad no haya un amor. Que sea fingido. Dice el pasaje que nuestro amor no debe de ser fingido o sin hipocresía. Debe ser sin hipocresía. Una verdadera hermandad. Un verdadero amor. Y eso conlleva en muchas áreas. Pero se debe de notar ese amor. ¿A usted no le ha pasado? En las iglesias pequeñas cuesta mucho que pase, pero pasa. Pero los que hemos estado en iglesias un poco más grandes, vemos cómo hay personas que ni siquiera se conocen. Es más, ni siquiera le importa si usted va o no va. A ellos no les importa si usted tiene problemas o no tiene problemas. Ellos nada más van porque su mentalidad de esa iglesia es ir y sentarse, escuchar la prédica, cantar e irse para la casa. No hay un compromiso, que es lo que habla la membresía. Hay un compromiso, hay un pacto delante de Dios. Yo me voy a unir a esta iglesia y él va a ser mi hermano, va a ser mi hermana y yo también para él. Y ahí hay un compromiso, ahí hay un verdadero amor. Pero yo he experimentado estar en lugares donde hay un amor pero fingido. Fingido. Es más, yo puedo decir que he visto
cómo hay predicadores, yo los conocí. Usted llegaba, ¿cómo está mi hermano? Bendiciones, no sé qué. Pero nunca se vio ese amor porque ni siquiera fue a mi casa. Nunca conoció mi casa. En 7 años nunca fue a mi casa. No sabía nada. A él no le importaba. No sabía si yo tenía para comer, nada. No sabía nada de mí. Donde me veía era en la iglesia. Pero no sabía nada. A él no le interesaba nada de mí. Yo lo viví. Y muchos, yo creo que muchos lo han vivido. Bueno, el amor que habla Pedro aquí es un amor diferente. Y sucede únicamente en las personas que han sido purificadas en sus almas. Si usted ha sido purificado, la consecuencia, véalo ahí, es para un amor sincero de hermanos. Y luego dice, ámense unos a otros entrañablemente. Y me dio la tarea de también ver qué significa la palabra entrañablemente. Es incondicionalmente. Incondicionalmente o intensamente. O también, como dice el diccionario Vine, usa esta palabra y dice que se puede decir celosamente. Es un amor celoso por el hermano. Un amor intenso por el hermano. O en castellano dice que también que se puede usar, o como se usa en Lucas 22:4, que habla de un amor ferviente. Pregunto, no responda, pero ¿usted siente ese amor ferviente, de ese amor intenso de todos los que están en esta iglesia? ¿Lo siente? Usted puede decir, sí, de todos los que estamos aquí, yo puedo decir, sí, cada uno de ellos, yo siento un amor de ellos hacia mí incondicionalmente, celosamente. Están completamente destinados a amarme, a verme, a que yo esté bien en todo, en lo espiritual y en todo. Si no es así, tenemos un problema, porque eso debiera de ser nuestra condición. Y yo sé que muchas veces hay química, más química entre unos hermanos que otros, es algo natural, hasta en las familias sucede. Yo con mis hermanos de carne tengo más química con unos que con otros, eso es normal. Pero independientemente debiera de haber un interés de unos hermanos para con todos. Es más, yo estoy seguro que muchos hermanos demuestran ese amor y demuestran ese interés en ellos muchas veces corrigiéndonos. Porque no se les olvide que hay un don que Dios ha dado de exhortación. Y Dios ha puesto esos dones de exhortación en algunos hermanos o hermanas. Yo estoy seguro que Dios puso el don de exhortación en mi esposa. Estoy seguro. Pero muchos hermanos demuestran ese amor de esa forma. Constantemente corrigiéndonos, viéndonos qué estamos haciendo mal. Es parte de. Pero es esa clase de amor que nosotros debemos de tener los unos para con los otros. Es parte de eso de que la Biblia dice, yo no veo la palabra membresía, no, pero sí está la implicación de lo que significa ser miembros los unos de los otros. Es amarse. Es un compromiso. Es un compromiso. Quiero comprometerme delante de Dios y delante de todos ustedes como testigos que yo acepto a mi hermano y a mi hermano y a mi hermana como parte de mí. Yo los voy a cuidar, yo los voy a querer. Es un compromiso. Eso es membresía. Yo los voy a amar. Somos miembros los unos de los otros. Como yo les decía la semana pasada que estábamos en la mesa comiendo, si Ricardo se pega un majonazo en el dedo, a mí no me duele, ni nada. ¿Por qué no me duele? Porque ese dedo no pertenece a mi cuerpo. Pero cuando yo pertenezco al cuerpo de Ricardo
y Ricardo se majondeo, yo tengo que reaccionar porque yo soy parte de ese cuerpo. Es lo mismo con la membresía. Y eso es lo que sucede en muchas iglesias. Nadie quiere tener compromiso con nadie. Y yo no sé por qué. Yo les decía, se nos ha vendido una idea de cristianismo muy rara. Y para mí era algo normal. El cristianismo, la idea del cristianismo no era, como dice ahí, de amarnos entrañablemente los unos a los otros, sino el cristianismo que me habían vendido es cada domingo voy a la iglesia, me siento, escucho el sermón, canto, me voy para la casa. Ese es el cristianismo. No, el cristianismo dice, el evangelio enseña que Dios me purificó a mí por medio de su palabra para que yo ame a mi hermano que está a la par. Para que yo lo ame. Y yo no puedo amar a alguien si no tengo esa cercanía con él. Yo puedo dar testimonio que siento gran afecto por Ricardo, su familia y por Wilmer, porque pasamos muchos metidos los unos en los otros, ya hasta que cansamos. Si no es Ricardo en mi casa, yo ando donde Ricardo, donde Wilmer, viceversa. Ya cansamos. Pero es esa compañía constante que ha hecho crecer ese amor por nosotros. Bueno, eso no debe ser la diferencia entre todos. Así debería de ser. Exactamente lo mismo. Por eso es que los convivios que tenemos después de los cultos que hemos tenido muchas veces y que hoy vamos a tener, eso es lo que va a alimentar ese amor fraternal entre nosotros. El conocernos, el hablarnos, el compartir, el vacilar juntos. Eso crea ese amor. O me van a decir, por ejemplo, los hermanos de Cartago, y cuando ustedes vinieron por primera vez a la iglesia, ustedes sentían lo mismo por nosotros. ¿O ha crecido un poco? Yo creo que sí, y espero que sí. ¿Por qué? Porque al tener ese roce, ese compañerismo, va creciendo el amor. Es más, voy a decir algo que yo sé que muchas están de acuerdo, y muchos también. Cuando usted empieza, o cuando usted empezó, ya no, a tener ese roce de ver a una persona todos los días, usted empezó de cierta manera a enamorarse de ese hombre o de esa mujer, porque lo veía, lo escuchaba, y entre más lo veía, más lo escuchaba, más se enamoraba, ¿cierto? Bueno, eso sucede igual. El amor crece cuando hay cercanía. Y eso es lo que necesitamos nosotros como iglesia, ser cercanos. Para no tener, o más bien para no tener un amor fingido. Usted entra por la puerta, yo le doy un abrazo, le doy un beso, ¿cómo está mi hermano, mi hermana? Pero si usted tiene un problema, a mí no me importa. Eso es un amor fingido. Es más, alguien me dio un testimonio de que se acercó a la pastora, le llaman ellos, ¿verdad? A la esposa del pastor, pero ellos le llaman pastora, y le dijo, yo quiero que usted ore por mí, tengo un problema, yo no tengo que orar por usted. Así le dijo. Nosotros siempre oramos en general por todos los hermanos de la iglesia, y no quiso orar por ella. Pregunto, ¿ahí hay un amor fraternal? ¿Un amor intenso por esa persona? No. Ahí no hay. Y era una iglesia, y cristiana. Así que no está muy descabellado lo que dice Pedro, lo dice por algo. Dentro de las iglesias hay personas que no aman de esa manera. No aman, no han aprendido a amar de esa manera. O lo peor, no pueden amar porque no han sido purificados en sus almas. Es la consecuencia lógica del pasaje. Vean el versículo 23 conmigo. Después de un llamado a amarnos fraternalmente, entrañablemente, de corazón puro, dice, ¿por qué? ¿Por qué es que debemos de amarnos así? Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Ve cómo Pedro hace un sándwich? En el versículo 22 dice, ustedes fueron purificados por la obediencia a la verdad, a la palabra, y entonces ámense de esa manera. ¿Por qué? Porque ustedes fueron nacidos de nuevo por medio de la palabra. Y estuve leyendo un comentario acerca de eso y me llamó la atención.
Como Pedro dice que nosotros hemos sido nacidos de nuevo mediante algo que no es incorruptible, sino de algo incorruptible mediante la palabra de Dios. Y un comentarista decía, comparemos eso que dice Pedro ahí con lo que explicó Jesús acerca del grano. Dijo Jesús, hablando de otra cosa, que el grano debe de morir para llevar fruto, ¿cierto? Usted siembra un grano de maíz o de frijol y ese grano se tiene que volver en otra cosa, tiene que morir a su forma para que nazca y dé fruto. Dice, pero Pedro dice que nosotros fuimos hechos, nacidos de nuevo, de algo que no se corrompió ni se deshizo. La palabra de Dios. Y él decía, este comentarista, increíble, esa palabra nos hizo nacer de nuevo y no se corrompió. Sigue igual. Nos hace crecer y no se corrompe. Nos santifica y nos purifica y sigue igual. En contra del ejemplo de un grano que para poder dar fruto se tiene que corromper. La palabra de Dios. ¿Ven la importancia de leer, estudiar y escuchar la palabra de Dios? Nos hace nacer de nuevo y nos purifica. Y no se corrompe. Es más, Pedro cita unos textos de Isaías 40 que leyó el hermano. Cita cuando dice, porque toda carne, versículo 24, es como la hierba. Y noten que ahí dice, toda carne. De hecho, en Isaías 40, no dice toda carne. Mientras el hermano lo leía, me llamó la atención que dice, es verdad, el pueblo es hierba. Versículo 7. El pueblo es hierba. Y ahora Pablo dice, toda la carne es como la hierba. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está diciendo, los seres humanos son tan débiles como una hierba. Están por un tiempo ahí nada más, son frágiles. La palabra de Dios no. La palabra de Dios no es frágil. Y hace la misma comparación. Para que usted tenga una mata de maíz para hacer chorreadas, usted siembra el grano y ese grano se tiene que desboronar, se tiene que convertir en otra cosa. Y él dice, el hombre es frágil. La palabra que lo convirtió no se deshizo, ni se deshace, ni se deshará nunca. Es la palabra de Dios. Y por eso en el contexto, ustedes la han obedecido. Y tendríamos que decir que en el contexto, por eso tienen que seguirla obedeciendo. Porque en el contexto dice que somos hijos obedientes. El pasaje que leímos la semana pasada. Somos hijos obedientes. Toda carne es como la hierba. Y dice, y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba, cáese la flor. Pedro da un ejemplo de que nosotros estamos aquí de paso. Y Pedro les recuerda a estos hermanos que están sufriendo, y muchos comentaristas dicen que en escaso algunos meses iban a recibir la mayor persecución que ha recibido la iglesia cristiana en toda su historia. En toda la historia del cristianismo, estos hermanos del primer siglo, unos meses después de que Pedro escribe, iban a recibir la mayor persecución que ha habido hasta que venga el anticristo. Y conociendo eso y siendo inspirado por el Espíritu Santo, él les recuerda, el ser humano es débil. El ser humano se va a ir pronto. Esos que los están persiguiendo a ustedes, ellos son como la hierba, y su gloria, su poder, y en el contexto hablando de Nerón, su poder es pasajero. Se va a caer, se va a podrir, se lo van a echar al fuego. Y en el contraste es, pero ustedes por medio de la palabra que no es corruptible, que no se pudre,
ustedes han sido purificados. Y en el contexto más atrás, ustedes tienen una herencia. Vale la pena. Vale la pena ser obedientes a la palabra de Dios. Vale la pena haber sido purificados por Dios por medio de su palabra. Porque ahora, a pesar de que los seres humanos tienen una corta vida aquí, a nosotros nos espera una eternidad con el Señor. Eso es todo lo que implica en todo el contexto que viene a mi mente, lo que hemos leído. Pedro está animando a estos cristianos en medio de una persecución y preparándolos para una gran persecución. Ellos estaban ahí sufriendo e iban a recordar las palabras de Pedro. Ese hombre es como la hierba y su gloria como la flor de la hierba. Se cae, se pudre. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si Él ha dicho que Él me purificó por su palabra, así es y eso permanece. Y si Él ha dicho que tenemos una herencia allá, así va a ser. Eso los iba a animar a seguir adelante. Y me llamó la atención, yo dije, Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no va a tomar un pasaje y lo va a sacar de contexto. Y me llamó la atención ir y leer todo el capítulo 40 de Isaías para ver de qué habla el contexto de donde Pedro toma algunos versículos y los aplica allá. ¿De qué habla Isaías 40? De la consolación de Israel. De la consolación de Israel, de la llegada del Mesías. De eso habla el pasaje. De la llegada del Mesías. El versículo 3 dice de Isaías 40, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, lo que hizo Juan el Bautista. Aquí hay una profecía de la llegada de Cristo, de la salvación, y en ese contexto habla de quién es el ser humano. Es como la hierba, su gloria como la flor de la hierba, pero la palabra de Dios, el Cristo encarnado, el verbo de Dios, permanece para siempre. Pedro no sacó un pasaje de contexto. Pedro está animando y recordándoles a los cristianos de aquel momento, ustedes tienen algo valiosísimo, la palabra de Dios en ustedes y todas sus promesas que nunca pasarán. ¿Cuántos? Ayer vi algo que quiero compartírselos a ustedes para comparar lo que estoy diciendo. Los que tienen niños, y si usted fue niño, que yo sé que sí, yo hace muy poco recordarán lo siguiente: cuando un niño se golpea, cuando se golpea en su cabeza, ¿qué hace el niño? Un niño de 3 años, 4 años, ¿qué hace el niño aparte de llorar? ¿Cuál es su reacción? Buscar la mamá o el papá para que lo consuele, ¿verdad? Ayer mi hijo se golpeó la cabeza y salió corriendo para que la mamá lo consolara. Y yo estaba calladito pensando, el abrazo de la mamá no le va a quitar el dolor, le va a seguir doliendo. Pero hay algo en el alma que cuando se golpea dice, necesito que me abrace mi mamá o mi papá. No se me va a quitar el dolor, pero es un alivio que yo siento, es un descanso, que a pesar de que me esté doliendo, mi papá, mi mamá me tenía abrazado, ¿cierto? Eso es lo que el cristiano siempre debe de hacer, y ellos iban a hacer. A pesar de ser perseguidos, ellos iban a descansar en su alma. Tenemos una herencia allá. A pesar de los golpes y de las persecuciones que estaban sufriendo, ellos iban a descansar como si se regocijaran en los brazos de su Padre. Tú nos has dicho que nos amas. Tú nos has dicho que tenemos una herencia el día que partamos de acá. Y a pesar del dolor, se iban a sentir consolados. Yo no sé usted, pero cuando usted tiene un problema, sea físico, sea por enfermedad, por un problema económico, ¿siente usted descanso o no siente descanso? Aunque siga el problema ahí, ir y hablar con Dios a solas. ¿Siente usted descanso? No se puede explicar, pero sucede.
Y eso es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios con acción de gracias sus peticiones, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo dije, cuando vi a mi hijo que se golpeó y buscó a ver quién lo consolaba, eso es lo que hacemos nosotros. Cuando hay un problema en nuestra vida, nos refugiamos en Dios y recordamos lo que Dios ha dicho. Hay un consuelo que viene a nuestra alma, aunque el problema siga ahí. Hay un consuelo que viene a nuestra alma. Bueno, Pedro está consolando a estos hermanos, diciéndoles: lo que los ha hecho nacer de nuevo a ustedes nunca se va a ir. Ahí siempre va a estar. Siempre que usted vaya ahí, ahí va a estar. Yo los hice nacer de nuevo. Ustedes son mis hijos. Yo los amo. Yo los quiero. O cuando usted peca, me va a decir que no es un consuelo para usted recordar que podemos ir y confesar nuestros pecados y somos perdonados. Hay un consuelo. La palabra del Señor permanece para siempre. Siempre va a estar ahí. Sus promesas. Por eso es que decía el hermano algo muy, muy cierto. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted conoce la palabra de Dios, usted puede adquirir consuelo en la palabra de Dios. De hecho, el que escribió el Salmo 119, salmo más grande que existe, hay uno de sus versículos que dice, él literalmente dice: mi alma está destrozada hasta el polvo. Y leyendo ese pasaje y estudiándolo, los comentaristas están de acuerdo que no se sabe cuál era el problema que tenía este hombre. No se da ningún indicio de cuál era el problema, pero se describe que él tenía un gran problema, no se sabe cuál, al tal punto que su alma estaba por el suelo, estaba en el polvo, su ánimo estaba en el polvo. Y él dice: vivifícame según tu palabra. Él no dice vivifícame, no, él dice: me siento por el polvo, me siento en el suelo, pero sé que tú me vas a dar vida otra vez, me vas a reanimar con tu palabra. Y eso es lo que el cristiano debe de hacer. Por eso Colosenses dice que debe de abundar la palabra en nosotros. Cuando usted tenga un problema y usted recuerda las promesas de Dios, eso trae ánimo. Eso trae ánimo. Y termina diciendo Pedro que esa palabra que permanece para siempre, y aquí hay algo importantísimo, dice, es la palabra que ustedes, es la palabra que a ustedes les fue predicada. Ahora, aquí hay un problema. Teológicamente hablando, hay un problema entre muchos. Porque este pasaje que se cita aquí, en el verso 24 y 25, es parte del Antiguo Testamento. Y quien lo dijo fue Dios. Es más, en Isaías no dice, en el versículo 25 de nuestro texto dice, pero la palabra del Señor. En Isaías dice la palabra de Jehová, dice la Reina Valera, o la palabra de Dios. Y Pedro no dice la palabra de Dios. Él dice la palabra del Señor, refiriéndose a Cristo. En otras palabras, Pedro está diciendo, Cristo es Dios. Y está diciendo, y aquella palabra del Antiguo Testamento, esa fue la misma palabra que a ustedes les predicaron, el Evangelio. El Evangelio es palabra de Dios. Y como dijo un comentarista, este pasaje también nos enseña de la unidad de la palabra. Es tanto palabra de Dios lo que escribió Pedro y Pablo, los apóstoles que trajeron el Evangelio, como lo que escribió Moisés o Isaías. Porque dice que esa es la misma palabra que les predicaron a ellos, haciendo referencia a la palabra que no cambia del Antiguo Testamento. Es la misma. Así que, mis hermanos, en resumen, yo espero que ustedes hayan purificado sus almas a la obediencia de la verdad. Y si usted no ha experimentado esa purificación de sus almas, dice la Biblia, hoy es el día. Hoy es el día, no cuente con mañana, hoy puede ser purificado usted
de sus pecados, únicamente creyendo en el Evangelio, confiando únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados. Al mismo tiempo, yo les quiero recordar a mis hermanos en Cristo, hermanos, sigan obedeciendo la palabra de Dios. No importa quién diga otra cosa, no importa si yo un día digo otra cosa, siga obedeciendo la palabra de Dios, siga ahí. Es más, Jesús dijo en Juan capítulo 10, mis ovejas oirán mi voz y al extraño no oirán. Y eso sucede cuando hay personas en una iglesia y la iglesia se ha desviado. Dios tiene sus ovejas en esa iglesia y Dios permite que escuchen la palabra de Dios de otro modo y no van a seguir escuchando a ese falso maestro, los va a sacar de ahí. Y lo mismo puede suceder en esta iglesia. Cuando un hermano se empiece a desviar de la palabra de Dios, sus ovejas, las ovejas de Dios, no escucharán lo que ese hermano enseñe. Escucharán la verdad de la palabra de Dios. Sigan obedeciendo la palabra de Dios. Y por ende, si ustedes obedecen la palabra de Dios, Jesús dio un mandamiento nuevo, que es lo que Pedro dice ahí. Jesús dijo, yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Y es lo que Pedro dice ahí, ustedes nacieron de nuevo, ahora ustedes tienen que tener un corazón puro y amar entrañablemente a sus hermanos. Como Cristo nos amó a nosotros, nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Yo le insisto que desde hoy empiecen ustedes a tratar diferente a sus hermanos. Y empiecen por las palabras. Hablen con sus hermanos, díganle cuánto usted realmente lo aprecia, cuánto usted realmente lo ama. Y luego si puede demostrárselo con acciones, hágalo. Pero no se quede solo con, sí, tengo que amar a mi hermano. No, hágalo. Empiece hoy. Empiece. Demuéstrelo con su boca. Demuéstrelo con acciones a su hermano. No salga de aquí con la teoría. Salga de aquí practicando esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos confianza de que no hemos creído en hombres. Cada uno de nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos. Tenemos ahí el Evangelio. Y podemos examinar si realmente hemos obedecido a ese Evangelio. De esa manera podemos examinar también si nosotros en este lugar como iglesia tenemos un evangelio sano o un evangelio distorsionado. Y por medio de esa palabra que tenemos ahí escrita, Señor, podemos examinar también si aquellos que están enseñando nos enseñan correctamente o están distorsionando tu palabra, tu evangelio, y por ende están bajo la ira de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque un día, como dice Pedro, gracias a tu gran misericordia, un día nos hiciste nacer de nuevo por medio del Evangelio. Gracias porque en nuestro caminar antes de ser cristianos, tú ibas atando los cabos sueltos para que un día llegáramos a tus pies. No sabemos exactamente cómo fue que cada uno de nosotros llegó, pero llegamos. Tú, Señor, nos ibas atrayendo, ibas colocando las piezas en su lugar en nuestro rompecabezas. Situaciones, problemas, amigos, conocidos, tecnología, todo lo ibas acomodando para que llegáramos un día a creer en el Evangelio. Gracias, Señor. Así como en Hechos de los Apóstoles, tú enviaste a Felipe con el propósito de que se encontrara con el eunuco para que él fuera salvo. De la misma manera, Señor, tú planeaste en la eternidad, como dice Pedro en el capítulo 1, versículo 1 y 2, tú planeaste que nosotros un día fuésemos salvos. Estaba en tu soberanía, en tu plan eterno, hacernos obedientes a Cristo, rociarnos con su sangre.
Gracias, Señor, porque quebraste aquel corazón de piedra que teníamos, que estaba bien gozoso de vivir en el mundo. Pero un día, Señor, nos transformaste. Y hoy, después de tiempo, seguimos leyendo tu palabra, seguimos aprendiendo. Nos sigues santificando, usando tu palabra, Señor. Sé que muchos por ahí andan diciendo que la Biblia es pasada de moda y que hay muchas cosas del Nuevo Testamento que ya no aplican para nosotros. Pero hoy hemos leído que tu palabra permanece para siempre. No cambia ni cambiará. Tus promesas, tus juicios, tus advertencias siempre estarán ahí. Incluso vimos en Corintios como Pablo dijo y dice el día de hoy, que aquello que fue escrito y le aconteció a los antiguos del Antiguo Testamento, quedó escrito para nosotros, para que nosotros veamos y no hagamos las cosas malas que ellos hicieron. Gracias, Señor, porque no nos dejaste a la deriva. Tenemos tu palabra y oramos para que sigas levantando más hombres fieles que nos prediquen y nos enseñen de tu palabra, Señor, para que tú sigas santificándonos, para que sigas creciendo en nosotros y nosotros menguando. Y como dice Pedro también en el capítulo 2, para que por esa palabra no adulterada sigamos creciendo en nuestra salvación. Levanta hombres que nos prediquen, que nos enseñen, Señor. Y a nosotros danos un corazón receptivo a tu palabra, deseoso de tu palabra, Señor. Nuestros hijos muchas veces creemos que no están escuchando, pero ellos escuchan tu palabra. Ellos escuchan tu palabra, Señor. Y tenemos relatos y tenemos testimonios de hombres que ni siquiera estaban presentes mientras alguien estaba predicando y al escuchar tu palabra fueron salvos. Como aquel hombre que estaba remodelando y trabajando en el tabernáculo cuando Spurgeon simplemente gritó a gran voz: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y aquel hombre, mientras trabajaba allá, con solo escuchar esa palabra penetró por sus oídos, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y penetró hasta lo más profundo de su corazón y fue traído al arrepentimiento. Sabemos que tu palabra tiene ese poder y sabemos que nuestros hijos, cuando se exponen a la palabra, ellos pueden ser transformados, Señor. Y te damos gracias, porque ellos tienen mucho privilegio que otros niños no tienen, que no se exponen a la predicación. Gracias, Señor. Trabaja en ellos y ten misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, 15 minutos de receso y nos vemos para acá en la escuela dominical.